Primera jornada desde las nuevas tecnologías hacia nuevas líneas de empleo y autofinanciación. Organizan Plataforma INTAC, CERMI Comunidad Valenciana, CONCEFE y CINESIN. Colaboran 11 y Generalitat Valenciana. Buenos días, estamos con Ricardo Jiménez. ¿Y qué cargos tienes? Soy promotor de la Red Proyecto Social y la Plataforma por la Integración y Accesibilidad. Imágenes de los asistentes en la sala de conferencias en el edificio de la ONCE. Muy buenos días, soy Jesús López Pelaz y soy el director del bufete Abogado Amigo. Nosotros, los de abajo, los que estamos aquí hoy, somos los que podemos impulsar, dar energía, tirar para adelante. Lo más importante, lo que intentaba transmitir, en primer lugar, es una carga de energía, porque en la situación en la que estamos, económica, coyuntural, todavía tenemos posibilidades de hacer, posibilidades de desarrollar y posibilidades de crear nuevos valores añadidos. Y en segundo lugar, dar unas pinceladitas muy básicas, muy de nivel, de ese andar por casa que todos podemos entender, de aquella que son las normas que rigen la aplicación de negocios, la aplicación de modelos de realización de valor en Internet. ¿Qué leyes debo cumplir cuando estoy en Internet? Los ponentes discuten sus ideas antes de que empiece la conferencia de Pau Ferri. Soy Pau Ferri, cofundador de Mavisi.com. Lo que hemos visto en las cifras de ventas, las cifras de búsquedas están ahí. Tú puedes montar la tienda hoy, invertir un poco en publicidad y empezar a vender hoy mismo. No es que lo vayas a hacer para aquí unos años ni... No, es que hay gente que vive ya desde hace más de 5 años de solo que vende por internet, exclusivamente online, y se puede hacer. Pues lo más importante que intento transmitir es que cada persona y cada proyecto tiene que descubrir esa cosa única que le hace diferente de todos los demás y que le hace especial, y por lo cual una persona desde casa es capaz de darte su dinero sin verte, sin saber quién eres, solo viendo tu página web y comprar tu producto. Y estamos con Diana Poveda. ¿Qué cargos tienes? Hola, pues yo soy psicóloga y trabajo en FEN Psicología. Es una empresa privada que trabaja para favorecer la calidad de vida a nivel psicológico, sobre todo de público en general y muy particular de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Si nuestra visión es que en todo momento se puede llevar la marca de nuestra entidad y se puede conseguir una colaboración y un beneficio, el planteamiento es completamente diferente, así nos ceñimos a buscar las convocatorias de subvenciones públicas y privadas. ¿Y lo más importante de tu ponencia cuál ha sido? Es una buena pregunta. Lo más importante de mi ponencia, no sé, yo cuando la preparábamos, pues nos guiamos por ideas generales que pensábamos que era importante transmitir. Entre ellas, el hecho de si siempre haces las cosas igual, no puedes esperar resultados diferentes, que es un poco el alma mater, ¿no? Es verdad que estamos en tiempos de crisis, que todo está muy complicado, pero ya lo he dicho dentro, el único antídoto para el desánimo es la acción. Es acción, acción y acción. Y la acción debe venir siempre previa reflexión, reflexión, reflexión. Así que con eso, con el apoyo de otras organizaciones, de las nuevas tecnologías y de ponernos las pilas en creatividad y en innovación, el sector va a salir para adelante. Asistentes en el descanso entre conferencias. Mira, soy Paco Muñoz, soy fundador de ofrezcoacambio.com y gerente de Publicalia Comunicación SL. El concepto que tiene la mayoría de personas, de usuarios y tal, que el trueque, digamos que es cuando una persona ya ha caído en lo más bajo, que es pobre o que es tal, y este concepto aquí no existe en realidad. Aquí lo que hacen es cambiar todo tipo de productos, libros, electrónica, artículos de bebé, que ya sabemos que crecen tan rápido, luego no utilizas. Lo más importante es que ofrezcoacambio.com es una herramienta de trueque y de intercambio que facilita el acceso a productos y servicios a personas sin necesidad de gastar dinero. Entonces, hoy en día pues es una herramienta fundamental, también porque todo el mundo tiene cosas en casa que no utiliza y que las puede publicar, y la gente pues que necesita eso pues le puede proponer cosas que él a lo mejor no había pensado. O sea, no sé, es una web muy accesible, tipo red social, en la que entra mucha gente y funciona muy bien. Entonces, publicar es muy sencillo, en 4 pasos, no hace falta registros y bueno,
Yo creo que es una gran ayuda a todo el mundo, ya sea quien tenga necesidad como al que no la tiene. Paco Muñoz preparando su conferencia. Hola, buenos días. Soy María García de la empresa SideWireless y que hemos creado el MIMOV y yo soy del departamento comercial de MIMOV. Somos una empresa de nuevas tecnologías que está en el mercado, somos valencianos, estamos en el mercado hace 11 años y que desde hace 4 empezamos a pensar en cómo crear un dispositivo móvil que fuera muy sencillo pero que fuera tecnológicamente muy avanzado. ¿Vale? Entonces, el objetivo era que el usuario final de este terminal no fuera cualquier persona, sino una persona que tuviera unas necesidades especiales. Como podéis ver, más que un móvil, más que un GPS, es un sistema de comunicación que mejora la vida de las personas. El objetivo del MIMOV es facilitar la comunicación entre el usuario y el familiar. Además de ser un teléfono muy sencillo de utilizar, lleva un GPS dentro, que es la ventaja más importante, que permite al cuidador o al familiar que en caso de una urgencia o una necesidad, saber dónde se encuentra el usuario, tanto en exterior como en interior. Intérprete de lengua de signos traduce la conferencia. Asistentes entran en la sala después del descanso. Soy Esperanza Adrián y soy técnico de proyectos dentro de CERMI Comunidad Valenciana. Junto con COCENFE Comunidad Valenciana y la plataforma INTAC pensamos hacer una nueva visión junto con las nuevas tecnologías y bueno, buscar también formas de autofinanciación para las entidades en esta época de crisis, dado que las subvenciones se nos están recortando por todos los lados. A nosotros y a las personas con discapacidad directamente también. Claro. Ya terminada esta primera jornada de accesibilidad de las nuevas tecnologías, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo espero haber conseguido el motivar y que las entidades del CERMI y otras muchas se apunten a realizar actividades ya e innovarse de cara a un futuro en el cual no vamos a contar con las ayudas y subvenciones y por nosotros mismos debemos de colaborar e incorporarnos en grupos y en equipos que el CERMI está preparando jornadas para realizar esos tipos de equipos y grupos y ponerse a trabajar entre todos para optimizar recursos y realizar proyectos en los cuales se puedan conseguir el objetivo de bienestar social que las entidades han aportado siempre a la sociedad. ¿Y tú crees que va a haber más accesibilidad a los medios tecnológicos? Vamos a trabajar, no nos van a facilitar nadie nada, va a ser dependiendo de lo que nosotros solicitemos y pidamos. Yo sí que te puedo decir que con empresas de nuevas tecnologías podemos contar porque están por colaborar y están por trabajar y tengo muy buena sensación de ellas. Muchas gracias, Ricardo. A ti. Ya sabes dónde estamos. Muchas gracias. Típtico, resumiendo el contenido de la jornada.